Clasificación de las enfermedades según factores predisponentes. Introducción. Cuando se relaciona fitopatología con algún concepto, se lo redirecciona a las enfermedades, ya que su nombre se encuentra patología, es decir, un padecimiento, y fito que se refiere a plantas y vegetales. Para ser un poco más técnicos, se puede distinguir el concepto con el binomio planta-agente causal. Es por ello que la fitopatología estudia los distintos factores causales de enfermedades en una comunidad de plantas y para ello es necesario indicar que las plantas son seres vivos que se sujetan a un ecosistema. Ecosistema. Definición. Suelen tener componentes bióticos, plantas, animales, microorganismos, abióticos, luz, agua, humedad, temperatura, que influyen en el desarrollo y la evolución en distintas magnitudes de las especies que lo componen, donde todas las especies se interactúan entre sí. Agroecosistema. Se derivan de los ecosistemas con la diferencia de que existe una intervención del hombre, cuyo fin es obtener productos derivados de la naturaleza y que esté propicia un interés económico. Al, al tener cierto control por parte del humano, las interacciones bióticas y abióticas son más medibles y sencillas en comparación en un bosque. Interacción humana-ecosistema. Permite que los cultivos se beneficien de su entorno, las mismas que se conocen como labores culturales, entre ellas preparación de terreno, arado, fertilización, entre otros, cuyo objetivo es propiciar un ambiente favorable para obtener un determinado rendimiento y productividad. Como objetivos tenemos describir los conceptos básicos de fitopatología para el estudio de los factores bióticos, abióticos y tecnológicos predisponentes. Determinar también la interacción que ocurre entre el hospedador, el patógeno y el ambiente. Indicar los distintos agentes causales de las enfermedades agrícolas. Las interacciones de un ecosistema, los mutualistas o simbióticas, perdón, son aquellas en donde dos seres vivos se benefician el uno al otro. Uno de estos ejemplos puede ser la fijación del nitrógeno al suelo. La interacción neutral es aquella donde las especies no provocan ni daños ni beneficios. Por ejemplo, el epifitismo, donde una planta vascular, orquídeas, vive en un árbol forestal. La interacción antagónica es todo lo contrario a lo mutualista, en donde una especie se beneficia en detrimento de la otra. Un ejemplo claro de ello es el parasitismo en nemátodos. Las bases conceptuales. La fitopatología se le puede resumir como aquella ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, agentes infecciosos como los hongos, virus, bacterias y nemátodos. La enfermedad es aquella que produce cambios normales en la fisiología, morfología e integridad de la planta. Los factores bióticos, como su palabra lo dice, son aquellos que poseen vida y mantienen una interacción adversa con la producción agrícola, entre ellas plagas, enfermedades, virus, bacterias y hongos. Los factores abióticos son aquellos que no poseen vida, porque eso no los inhibe de interactuar con el cultivo. Entre ellas están la luz solar, como es la clorofila, la humedad, que es el estrés hídrico, la temperatura, o la sequía del pH, que es la acidificación de los suelos. Los factores tecnológicos son aquellos que se relacionan con las labores culturales cuyo mal manejo puede provocar dolencias en las plantas, conocidos como fitosanitarios. A continuación tenemos monocultivos. Los monocultivos son aquellas grandes extensiones que de una sola especie agrícola conocida por ser vulnerable ante patógenos y enfermedades que provocan rotación de cultivo, que es aquella práctica agrícola que reduce la vulnerabilidad de los cultivos a distintas enfermedades debido a la diversidad de familias y especies vegetativas.
Etapas de enfermedad. La inoculación se refiere a la propagación de estructuras infecciosas de un patógeno. La penetración se la conoce como aquel proceso donde las esporas de un patógeno entran a la planta. La infección es la etapa de la enfermedad en donde el patógeno ha infiltrado, por así decirlo, una sincronización nutritiva con su hospedero, es irreversible y provoca cambios fisiológicos y morfológicos. Evolución histórica de la fitopatología. Antiguo Testamento. Se describe a los mohos y tizones como parte de los desagravios de la humanidad. Tropastro fue uno de los primeros en investigar de los temas referentes de enfermedad en árboles. Sin embargo, en los siguientes milenios, la fitopatología quedó al margen de la investigación científica. Estudio de hongos. Los hongos comenzaron a ser estudiados en el año de 1755 por Tillet, Prevost y Debary. En el siglo XIX se establecen las primeras evidencias científicas sobre patógenos y las causas en cultivos. En el siglo XX, la fitopatología se comienza a considerar una disciplina de estudio de las enfermedades agrícolas. Y en el siglo XXI se ha podido enfatizar su conocimiento a través de prácticas tecnológicas innovadoras que permiten cada día la detección y diagnóstico temprano. Bueno, las enfermedades, como lo hemos mencionado, se pueden clasificar por sus distintos factores, entre ellos bióticos cuando son causadas por organismos vivos, abióticos cuando ocurre debido a su entorno o al ambiente, y genéticos derivados de la vulnerabilidad o resistencia. Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde les permite su potencial genético. Bueno, como conclusiones tenemos que se pudo desarrollar los fundamentos teóricos de fitopatología, se logró indagar en los distintos tipos de enfermedades, agentes causales y sobre todo se logró entender la relación existente entre el hospedero, patógeno y ambiente. Como recomendaciones tenemos ahondar en los distintos métodos de prevención de enfermedades, reconociendo la diferencia entre severidad de enfermedad e incidencia de patógeno. Muchas gracias.